Muy buenas, mi nombre es Alcir Reinel Salazar Martínez, ingeniero de sistemas. A continuación voy a hacer una explicación sobre evolución diferencial de la materia computación evolutiva. Bueno, la computación evolutiva es un algoritmo evolutivo, es un método de optimización para problemas complejos. Como todo método de optimización, posee parámetros que deben ser debidamente ajustados para proveer soluciones de muy buena calidad. Actualmente se conoce a la evolución diferencial con sus siglas de... Este algoritmo de evolución diferencial fue propuesto por Storm y Price en 1998 y es un modelo evolutivo que enfatiza la mutación. Utiliza un operador de cruce-recombinación a posteriori de la mutación. Fue propuesto para la optimización con parámetros reales. Se trata de una técnica no determinista basada en la evolución de una población de vectores, que en este caso también lo llamaremos individuos, de valores reales que se representan las soluciones en el espacio de búsqueda. La generación de nuevos individuos se lleva a cabo mediante operadores diferenciales de mutación y cruce. Esta técnica de búsqueda directa en paralelo que emplea una población de NP individuos, los cuales son vectores de dimensión D. Algunas condiciones que se adoptan para la población son el tamaño de las mismas NP, no cambian con el tiempo, los valores de los vectores de la población inicial se elige de manera aleatoria, de preferencia que cubran en gran medida el espacio de diseño. Como regla, se asume una distribución de probabilidades uniformes, aunque se puede emplear alguna otra como una distribución gaussiana. Entonces, a continuación la técnica que genera nuevos vectores de parámetros, sumando una diferencia ponderada, la cual se obtiene de dos vectores de la población actual a un tercer vector. A esta operación se le denomina mutación. Ese nuevo vector de parámetros generado es combinado con otro vector predeterminado de la población actual para dar lugar a la generación de otro vector que se le denomina vector de prueba. Finalmente, este vector de prueba es evaluado y si la función objetivo resulta ser menor que el vector de prueba reemplaza al vector referencia en la próxima generación. A este último proceso se le denomina selección. A continuación se da una descripción con más detalle de las operaciones de mutación, combinación y selección desde su inicio. Bueno, la explicación. Mediante la mutación diferencial se añade la diferencia proporcional de dos individuos B2 y B3, elegidos aleatoriamente de la población, y a un tercer individuo B1, que es el individuo objetivo, también elegido aleatoriamente. El nuevo individuo WI se denomina individuo mutuado o vector mutuado. Ese WI nace de esta operación, que es la diferencia de dos individuos o dos vectores por mu más
el vector 1, o es decir, otro vector. Listo. La constante de mutación μ debe ser mayor a 0, debe estar entre el rango de 0 y 1. Establece el rango de diferenciación entre los individuos B2 y B1 con el objetivo de evitar el estancamiento en el proceso de búsqueda. Tras la mutación se realiza una operación de recombinación sobre cada individuo. El BI target, que es el objetivo, para generar un individuo prueba, es el FI trial. El individuo prueba, FI, es construido mezclando los componentes de BI y BI, de los componentes de WI y de BI. Bueno. A continuación tenemos la función condicional de la cual se habló anteriormente. Dice, finalmente el operador de selección decide en base a la mejora de fines si el individuo de prueba de FI es aceptado y reemplaza al individuo del objetivo de I, o si por el contrario el individuo prueba de FI es rechazado y se conserva el individuo objetivo de la siguiente generación. Es decir, que WI, que es el vector mutado, vamos a hallar, primero que todo vamos a hallar el vector prueba bajo estas condiciones, que es el vector mutado y el vector objetivo. Entonces, seleccionando un número aleatoriamente entre 0 y 1, lo verificamos si es menor o igual a crossover, en este caso el randómico. Si no se cumple en esta primera función, que es el valor mutado, pasa a cumplirse la segunda, que es el valor objetivo. Es decir, que en la primera, si se cumple, pasa el valor de la posición WI, pasa a la primera posición del vector prueba. Si no se cumple, pasaría el valor que aparece en la posición BI en la primera posición del vector prueba. Bueno, para hacer más claro todo lo que acabé de explicar, lo vamos a hacer con un ejercicio muy práctico. Tenemos una población de 6 individuos o 6 vectores. En este caso tenemos este individuo que va a ser nuestro vector target, o más bien nuestro vector objetivo. Tenemos estos otros individuos. Entonces el objetivo es de que nuestro vector prueba llegue a ser menor que el vector objetivo para que sea reemplazado en la nueva generación, para que haga parte de la próxima nueva generación. Entonces, ya conocemos todos los individuos. Entonces escogemos, ya tenemos el vector objetivo, que es el individuo 1. Ahora escogemos dos vectores y hacemos la diferencia. Cálculo de vector de diferencia ponderada. Entonces tenemos que se escogió el individuo 2 y lo pusimos acá. El individuo 4 y lo hemos puesto acá. Entre ellos dos realizamos por cada posición su diferencia y tenemos un vector diferencia. En este caso, en la posición 1 tenemos que 0.92 menos 0.12 nos da 0.80, 0.92 menos 0.09 nos da 0.83, y en la posición 3 tenemos que 0.33 menos 0.5 nos da 0.28.
Ahora el proceso a seguir es, como lo decía en la fórmula, recordemos la fórmula. La fórmula nos dice que después de realizar la diferencia, lo multiplicamos por mu. Entonces, vamos para otra vez para el cuadro. Ya tenemos la diferencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada una de las posiciones, la 1, la 2 y la 3 por mu. Y así obtenemos un vector de diferencia proporcional. Entonces tenemos 0.8 por 0.8 nos da 0.64. 0.82 por 0.8 nos da 0.66. Y 0.28 por 0.8 nos da 0.22. Después de obtener este vector, la fórmula nos dice que lo debemos de sumar a un vector más de la población, es decir, le sumamos un individuo más a eso para obtener el vector mutado. Entonces, volvamos a la fórmula. La fórmula dice ya hicimos b2 menos b3, en este caso fue b2 menos b4, lo multiplicamos por mu, que se fue 0.8, y toda esta operación le vamos a sumar un individuo más, que en este caso sería el individuo número 6, para obtener el vector mutado, que este sería w. Entonces, volvamos al cuadro. Entonces tenemos el individuo que acabamos de obtener más el individuo 6. ¿Para qué? Para obtener el valor, el vector o el individuo mutado. Entonces, mutado. Si sumamos 0.64 más 0.94 nos da 1.58. Lo hacemos por cada una de las posiciones. Sumamos 0.66 más 0.63 nos da 1.29 y 0.22 más 0.13 nos da 0.35. Ahí ya hemos cumplido, ya hemos llegado hasta el proceso de obtener el vector mutado con la fórmula. Ahora tenemos que aplicar la función condicional. Entonces, dice, aquí entra a funcionar el índice. También hablamos de un índice, que en este caso sería cada una de las posiciones de cada individuo, el cual genera valores para verificarlo contra el valor CR. Dependiendo de la condición, pasa el valor a ser parte del vector prueba. Se toma un valor randómico entre 0 y 1, que viene siendo el valor de la variable random. CR es un valor aleatorio. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a aplicar la función condicional. La función condicional dice, vamos al slide donde muestra la función condicional. Aquí está la función condicional. Dice que el valor mutado es, tenemos el vector mutado y el vector objetivo. Entonces dice, para hallar el vector prueba tenemos que si el valor randómico es menor o igual que el crossover, esta primera posición del valor mutado pasa a ser la primera posición del vector prueba. Si no se cumple, se pasaría el valor del vector BI a ser la primera posición
del vector prueba. Entonces miremos en el ejercicio que estamos realizando. Entonces tenemos, aquí está clarísimo, tenemos aquí BI, WI, es FI, que es el vector prueba. Entonces la primera condición dice que si el valor randómico es menor o igual que el CR, el valor del mutado pasa a ser la primera posición del vector prueba. Entonces, el valor randómico que escogemos en este caso va a ser 0.4. Entonces, 0.4 lo comparamos con tras 0.5. La condición dice que si es menor, entonces pasa el valor mutado. Entonces, como es menor, pasa 1.58 a ser la primera posición del vector prueba. Hacemos lo mismo con la siguiente posición, o el índice que le estamos llamando ahorita. Entonces, escogemos otro valor randómico. Entonces, aleatoriamente lo escogemos y nos da 0.6. Entonces la función nos dice 0.6 es menor o igual que el valor del crossover. No, como no lo es, dice la fórmula que debemos de coger el valor del vector objetivo y ponerlo en la posición del vector prueba. Es decir, que como no se cumplió la primera condición, se cumple la segunda, que es donde viene este valor 0.89 a ser parte de la segunda posición del vector prueba. Hacemos el mismo procedimiento con la siguiente posición, que es escoger otro valor aleatorio, y en este caso cogemos 0.8. 0.8 es menor o igual que 0.5. No, por lo tanto, esta tercera posición pasa a ser el valor del vector prueba. Entonces, ya llegamos al penúltimo paso, que es hallar el vector prueba. Ya tenemos el vector prueba, entonces, ¿qué hacemos? Verificamos su valor. Su valor es 2.51. Ese valor es menor o igual a 1.60, es menor que 1.61, no lo es. Por lo tanto, no nos sirve ese vector prueba. Entonces, lo que estamos buscando es de que el valor del vector prueba sea menor que el valor del vector objetivo. Como podemos ver muy claramente, el valor de la valor prueba es mucho mayor que el vector objetivo. Entonces, se dice que si al evaluar el vector prueba en la función a minimizar se obtiene un resultado menor que el obtenido usando el vector objetivo, el vector prueba pasa a ser el primer individuo para la siguiente generación. En el caso del contrario, el vector objetivo sigue existiendo como individuo. Esa sería como la conclusión de este proceso. Por lo tanto, a continuación se dará alguna de las fortalezas de esta técnica. Se dice que la evolución diferencial tiene un excelente equilibrio entre la velocidad de convergencia y evitar la convergencia prematura. También que es una excelente primera opción cuando se encara un nuevo problema de optimización o de segunda generación, que es lo que se decía al comienzo de la presentación, que es un método de optimización para problemas complejos y que, este contiene un número de parámetros para determinar su comportamiento y eficacia en la optimización de un problema. Es lo que se refería al comienzo. También se dice que es un eficiente tanto en problemas reales como artificiales,
y dice que es uno de los algoritmos evolutivos más rápidos que existen en el momento. A continuación tenemos la bibliografía, que es donde obtuvimos información para poder generar esta presentación. Espero haya sido muy claro. Eh, Se trató de explicar lo más detallado posible, se explicó verbalmente y luego se hizo con un ejercicio práctico. Verbalmente me refiero, pues teóricamente, se explicó teóricamente y luego se hizo el ejercicio con algo práctico. Espero que haya sido de su agrado y que se haya entendido, haya quedado claro cómo funciona esta técnica de la evolución diferencial. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan buen día.